¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este programa al que le hemos denominado Diálogo Clave. Hoy para hablar sobre un tema que llama muchísimo la atención, que también ha sido objeto de estudio por parte de distintos organismos. El suicidio es la principal causa de muerte en los adolescentes ecuatorianos. Esto según el Observatorio Social del Ecuador, quien levantó un estudio en el año 2019. Para hablar específicamente sobre este tema, he invitado a la doctora Rita Coyaguazo, ella es psicoterapeuta, nos va a acompañar en esta noche, a quien le doy la cordial bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Gustosa de estar aquí en este espacio para compartir con ustedes. Doctora, no sé si usted puede corroborar el dato que yo les acabo de compartir a quienes nos acompañan en esta noche en cuanto a que el suicidio sea una de las causas. Según el Observatorio Social del Ecuador, nos dice que es la principal causa de muerte de los adolescentes ecuatorianos. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Obviamente, el grupo etario de los adolescentes no presentan patologías en un índice alto como para que sea el causante de mortalidad, y el suicidio como un atentado contra su propia vida pasa a ser una de las posiciones de primer lugar ante la circunstancia de una decisión de que en el caso de los adolescentes varones y mujeres se está siempre, pero lamentablemente en tiempos de actualidad los intentamos. Perfecto. Doctora, bueno, primero decirles a nuestros amigos que están observando esta transmisión de que ustedes también pueden plantear las interrogantes y efectivamente lo vamos a ir conversando acá en este espacio. Doctora, ¿cómo detectar aquel adolescente, incluso niños que tienen esta intención de quitarse la vida? ¿Cuándo los padres de familia podemos tener ya estos signos de alarma? Siempre es importante poder diferenciar de las ideas suicidas de los intentos aéreos. Las ideas suicidas hacen de que el contexto de mis amigos, padres de familia, el mejor amigo, el compañero más íntimo, puede referir un signo de alerta. Pueden decir de que tiene expresiones como para mi vida, yo quisiera mejor morirme, esto de que mi vida ya no tiene sentido, me estoy sintiendo como una carga, yo no voy a poder vivir. Esas se vienen a constituir lo que son las ideas autolíticas, que es como el antesala para podernos dar la pauta de decir, aquí hay algo que está necesitando ser atendido o ser escuchado. Uno de los elementos que ha determinado de que hayan muchos suicidios consumados es de que hay mitos respecto al tema del suicidio en adolescentes. Por ejemplo, si lo está diciendo, no lo va a hacer, son simplemente chicos malcriados, el que lo quiere hacer lo hace sin anunciarlo, el que te está diciendo en realidad no lo va a cumplir, solo busca llamar la atención. Estos son mitos y en realidad pueden ser los signos de alerta previos que están dándonos la pauta para que los adultos de referencia se puedan actuar y sin embargo, desde ese comportamiento adulto mitificado, les quitamos veracidad y les restamos importancia. A veces los padres de familia cometemos el error de no poner atención a esas cifras, a esas frases de alarma, o también nos dejamos de llevar de aquella situación de que incluso la gente muchas veces le dice que quiere hacerlo, lo hace y no le está contando. Pero usted nos acaba de decir si hay esa antesala, si hay esa situación que nos debe poner alertas a cada uno de los padres de familia, en este caso, o con quien viva un joven o una señorita. Así es. Los padres de familia como adultos de referencia, pero hay que tomar en cuenta que en la actualidad tenemos circunstancias de vida de diferentes tipos de familia. Entonces, por ejemplo, adolescentes que están viviendo
que ya los papás tuvieran prácticamente una ubicación distinta por un tema migratorio, por una desestructuración como pareja, pasan al cuidado de terceros. Entonces, no tienen ese cuidado ni ese vínculo que les da la seguridad emocional que quizás los adolescentes están necesitando. Y eso hace de que ellos puedan, esa danza, y no tienen el apoyo emocional porque su sufrimiento psicológico a veces es no tomado en cuenta, a veces es invalidado, es descalificado, lo tomamos como un comportamiento de manipulación. Entonces es un signo de alerta que es poder tomar en cuenta el adulto de referencia. Llámense docentes en el contexto educativo si los chicos están allí, los amigos, los abuelitos, la madre si está sola en una estructura de familia distinta, o los padres o los hermanos, todos podemos tener esa condición de darnos cuenta. Lamentablemente, desde los mismos constructos sociales y culturales que tenemos en el medio, fortaleciendo estos mitos de los que yo inicialmente hablaba, comparan tiempos históricos y dicen, en el tiempo de antes no hubieron psicólogos, el chicote, la zapatilla era el mejor psicólogo, el correazo, pero sin embargo hubieron personas con mucho sufrimiento emocional, con mucho dolor emocional, con cuadros depresivos, quizás con trastornos del estado de ánimo que nunca fueron diagnosticados y terminan quizás en una esquizofrenia posterior, en el árbol común se dice, en locura. No tuvieron un tratamiento ni un diagnóstico acertado en un tiempo adecuado. Y eso es lo que se intenta prevenir, psicoeducando a la comunidad en general para que le demos la relevancia y la importancia que tenemos. Los profesionales en el área de psicología tenemos la formación como para poder identificar, de acuerdo al diagnóstico, cuando son ideas suicidas realmente o cuando son comportamientos manipulativos. Aquí se conjuga una multicausalidad. Siempre vamos a tener que buscar desde muchos factores genéticos, biológicos. Si hay un antecedente en la familia del padre o de la madre, que ya hay una patología de tipo psicológico o de tipo psiquiátrico, entonces es tomar en cuenta de que hay una probabilidad, no hay una certeza, es probabilidad. También hay factores psicológicos de que en la familia se puede predisponer. Ya tenemos un antecedente de que el papá murió por suicidio, o la mamá, o el hermano mayor. Esos también van a ser factores que los vuelven vulnerables a los adolescentes y van a determinar las historias socioculturales, que es uno de los factores que estamos viviendo en esta pandemia actualmente. Se ha podido visualizar las crisis muy fuertes en seres humanos en donde se asocia a cinturones de mucha pobreza y de miseria en términos económicos. Entonces, esta historia de vida desde factores socioculturales hace de que estas intenciones o estas ideas suicidas puedan de mucha que si no en trabajo, endeudado, parte no tenían mecanismos de fortalecimiento de autoestima, capacidad de resolución de conflictos, entonces las ideas suicidas empiezan a incubar y pueden tomar formas en un intento de suicidio y luego en un suicidio consumado. Perfecto. Doctora, entonces no hay que desestimar esas señales de alarma. Y usted nos decía que los tiempos han cambiado, son totalmente distintos. Y si bien es cierto antes, y es muy común, incluso hasta en memes lo hacen, que el mejor psicólogo está ahí la correa, está el chicote, pero esa situación que ha cambiado ha hecho también que incluso algunos factores sociales que se dan, usted menciona el tema de la pobreza, yo me atrevo a decir que también la situación esta de la migración, eh, muchos jóvenes se quedaron a cargo de su abuelita, de su tío, o papá y mamá migraron, los dejaron encargando, o uno se fue, y es una ola que se vuelve a repetir. Es una ola que se está dando nuevamente y por eso es lo que tenemos que estar un poco más alertas a esto, porque no es que la situación ha cambiado, no es que solo en el feriado bancario cuando se dio todo ese escenario de migración estamos teniendo los rezagos ahora. Hoy por hoy nos encontramos también en una crisis económica aparte de la sanitaria, en donde las personas han empezado a buscar camino. Es decir, que debemos de estar un poco alertas a este tema que ya nos dejó consecuencias y que la historia se puede volver a repetir.
Y volveríamos a caer quizás en un prejuicio, porque estamos anticipando una posibilidad de que pueda la Puede ser. migración asociarse al comportamiento. Entonces hay que tomar en cuenta ciertas particularidades. La ola migratoria que se dio, tanto la primera ola migratoria que se dio para los años 90, se fortaleció para el año 96, fue uno de los factores que, si bien es cierto, hace generar una desestructuración de familias, pero no necesariamente se constituye un factor de riesgo y de vulnerabilidad asociado al suicidio, porque también hay familias y chicos jóvenes, adultos jóvenes, que les tocó asumir roles a los que no estaban preparados, como cuidar de los hermanos menores, administrar el poco dinero que venía como una remesa, apoyar tareas. Es decir, siendo hermanos mayores, les tocó asumir un rol de administradores del hogar, administradores económicos, devedores de las tareas escolares, y lo pudieron hacer. Se volvieron muy recursivos, administraron capacidades positivas, y tenemos casos en donde demostraron ser extremadamente responsables. También hay el otro lado. El otro lado es de que hay personas de que, siendo migrantes o pertenecer a una familia migrante donde se separa, el vínculo de afecto los pone en condiciones de vulnerabilidad, pero no es una determinante de suicidio. Es un factor de riesgo, claro. Pero si es que se generó un insumo de afecto, de apego seguro en la infancia, de capacidad de tomar decisiones, fortalecer la comunicación virtud ante la ausencia física, es lo que hace de que estas personas puedan enfrentar una situación migratoria. Mire usted, hay familias que experimentaron la situación de migración y mejoraron mucho la comunicación a través de medios tecnológicos. Y cuando estaban conviviendo juntos, vivían con tanta violencia que a veces ni se hablaba. Vivían como islas. Pero en cambio, el extrañarse, el valorarse, el permitir ser más afectivos, en decir te extraño mucho, te amo, te quiero, no he valorado esto que estuvo cuando tenía a tu lado, ahora valoro más lo que yo tenía, hace de que, en lugar de ser un devastador de afecto, es un fortalecedor de afecto. Entonces, sí tenemos que manejar esos elementos de análisis absolutamente desde la particularidad. Ahora bien, doctora, ¿qué pasa con la situación emocional de los jóvenes? Si bien es cierto, el enamoramiento que se da en los adolescentes, muchas de las veces cuando se tienen relaciones bastante tóxicas, relaciones en donde hay machismo, hay manipulación, y esta señorita o este joven, porque se puede dar incluso la manipulación de lado y lado, empieza a sufrir mucho por una relación como esa. Mucha gente dirá, son adolescentes, no, ya te pasará. Muchos padres de familia lo toman así. Es muy común escuchar decir, está en edad del burro, por ejemplo. Es muy común escucharlo. Sin embargo, este es uno de los factores que puede llevar a los jóvenes a cometer el suicidio. Fíjese usted que el ser humano es el producto de un estilo de crianza desde toda su historia de vida. Puede ser una historia de vida de 11 años, como de 15, de 20 o de 40 años, pero todo ser humano viene con una historia de vida. Entonces, cuando son hijos amados desde antes de ser procreados, tienen un insumo que es como el antídoto en la valoración personal y en su autoestima. Luego, los padres dan un apego seguro, es decir, les hacen sentir afecto cuando yo te contengo porque tú estás mal. Yo te doy la seguridad en mi abrazo como mamá porque tú estás muy pequeño y no puedes hacer las cosas. Si los seres humanos en este ciclo de vida, sobre todo en la primera infancia, estoy hablando entre 0 y 5 años, damos los elementos de mucha valoración positiva a los hijos, ellos creen como una reserva. Es como una mochila en el autoestima de esos niños, en donde les vamos poniendo fichas. Yo me siento amado, fichas. Yo me siento reconocido, fichas. Yo me siento de que me aman sin condiciones y sin estarme diciendo, si solo tengo 20 de calificación, me siento amado de mis papás, fichas en el autoestima. El problema es cuando yo vengo sin esas fichas de autoestima en mi mochila de la vida. Entonces es como tener una hambre. Y cuando uno tiene hambre, come lo que le dan y le parece muy delicioso, porque el hambre es una necesidad biológica no satisfecha. En las relaciones de enamoramiento de los adolescentes, cuando no han tenido el insumo de afecto de sus progenitores, papá, mamá, o si ya se quedó solo mamá,
mamá y el papá en las eventuales visitas o viceversa. Los chicos tienen este insumo de afecto, entonces no tienen necesidad de generar una dependencia de afecto de una figura externa, porque muchas parejas se construyen en el tema en donde dicen, yo quiero que tú me consientas, es que yo buscaba de que tú me trates bien, es que a mí me gustaría de que me mimes, es que a mí me gustaría que tengas los detalles que tenías antes en las relaciones de pareja. Y eso suena mucho a que lo que ese ser humano está buscando es un papá o una mamá. No está buscando un complemento de pareja, porque el complemento de pareja viene con la propia historia. Y eso es o construir una nueva historia. Entonces, cuando los seres humanos, principalmente los adolescentes, edad de grupo etario que nos ocupa en este análisis, vienen con ese vacío emocional, buscan cómo llenarse a partir de una relación de pareja. Puede ser una relación de pareja que le nutra emocionalmente, pero puede ser una relación de pareja de que utilice como estrategia de que yo identifico lo que a ti te gusta y te lo doy, no porque tengo esa capacidad de dártelo y porque esa es mi naturaleza, sino porque es estrategia de conquista. Y una pareja puede empezar a los 13 o a los 15 o a los 20 o a los 60, la estrategia de inicio y la estrategia de conquista es desde la misma forma, desde esos detalles que al otro le agradan. Doctora, ¿cómo porque estamos en una fase romántica. Doctora, los padres, ¿cómo podemos llenar ese vacío emocional? Hacer que no exista ese vacío emocional en nuestros hijos. Y a propósito de eso, le voy a leer un mensaje que nos dice Brigitte Vega, que está acompañándonos en el programa y escrito. Nos dice, para quienes nos hemos criado con abuelitos y con psicólogos como el Chicote, luego se nos hace bastante complejo criar a nuestros hijos. Al menos a mí me ha tocado aprender de psicólogos para formar a nuestros hijos de una forma correcta. Gracias. Voy a responder la pregunta y luego retomo lo que usted me había preguntado. Yo quiero preguntar a Brigitte, ¿a quién le gustó que le pegue? ¿A quién nos causa placer de que nos peguen, que nos torturen? Los seres humanos somos seres de adaptación. Y si es que en su momento, porque no nos tocaba, porque vivimos en un contexto distinto, porque quizás el ámbito del trabajo psicológico antes no se lo practicaba, y fuimos maltratados, quedaron secuelas de dolor, a veces de resentimiento. Pero los adultos de hoy somos responsables de cómo queremos educar a los hijos. Eso es una justificación muy fácil de decir, a mí me crearon así y por eso yo soy así. Yo jamás recibí un abrazo de mis padres, por eso yo no puedo abrazar. Yo me estoy privando de esa condición hermosa de ser afectiva. Entonces es responsabilizarme como adulto, en la edad que tenga, cualquiera que fuera, de decir, yo elijo lo que yo quiero. ¿Que le cuesta? Sí. Pero hoy tenemos la capacidad de discernir y poder decir, si a mí cuando fui niña me dolió el maltrato, hoy yo puedo educar a mis hijos, y ahí contesto lo que usted me preguntó, ¿de qué forma? Los hijos, los niños en general, deben ser criados con dos lenguajes básicos que no pueden faltar: el amor y los límites. No podemos caer en un plano de sobreprotección que los niños aprenden a hacer todo lo que quieren y no tienen límites. No, eso es la violencia asociada a la sobreprotección también es dañina. Y no poner límites a los niños pequeños es también dañino, porque luego van al contexto escolar y la maestra pone límites y son seres humanos que sufren mucho porque ya no hay quien los consienta. Entonces, ¿cómo sanar estos vacíos? Que es lo que preguntaba Rosario. Es educar a las generaciones nuevas. Por ejemplo, un espacio privilegiado que tenemos es la psicoeducación, con parejas jóvenes que todavía no experimentan la maternidad y la paternidad. Los chicos de ahora ya no tienen la probabilidad de embarazarse y decir, es que no lo sabía, no pensé que iba a pasar. La información existe. Y ellos pueden optar por la maternidad y la paternidad como una decisión, no como un accidente. Pero sigue pasando. Si los chicos que deciden ser papás, primero se desarrollan y tienen un estado de plenitud desde su proyecto de vida personal. Yo quiero ser profesional, yo quiero tener esto, esta es mi meta, complementarme con otra carrera, ahorrar para una maestría. Yo estoy en un estado de plenitud personal
Y cuando voy a tener una relación de pareja, solo puedo transmitir plenitud para el rol de ser mamá y para el rol de ser pareja. El problema es de cuando vienen estas carencias. Entonces, los adolescentes de hoy que ya están con esos vacíos, sí es posible sanar, sí es posible restaurar. ¿Cómo hacerlo? Los padres de familia tenemos la potestad y tenemos la habilidad de poder nutrir emocionalmente a los hijos, aunque sean adultos. A nadie nos estorba ser amados. Y aunque ya seamos adultos, es lo más nutricional y es lo más rico sentirse amado por los papás. Entonces, a los papás les va a costar decir, oye, perdóname porque yo te maltraté cuando fuiste niña. Pero nosotros por decisión personal yo puedo decir, yo corto esta historia y yo sano mi niña herida y yo no tengo. Se nos perdió la comunicación. A ver, la doctora creo que perdió el audio. Vamos a esperar justamente que ella retome la comunicación. A ustedes también invitarles a compartir esta transmisión. Estamos conversando con la doctora Rita Goyaguazo, ella es psicoterapeuta, y estamos hablando acerca del suicidio, cómo prevenir el suicidio. El Observatorio Nacional nos dice que efectivamente es una de las causas, las principales causas en el Ecuador por la que los adolescentes eh, pierden la vida. Una de ellas es el suicidio. Y efectivamente sobre ese tema estamos conversando con la doctora Rita Goyaguazo. Agradecemos a las personas que se han conectado. También a propósito de esta conexión, agradecer a Radio Pucará en el Cantón Celica, que viene retransmitiendo nuestra programación, tanto de Diálogo Clave como los distintos programas que venimos realizando. Invitarlos a compartir, a que puedan dejar con nosotros algunos de sus mensajes mientras la doctora Rita retoma la conexión para poder dialogar con ella. Importantes las temáticas que venimos abordando, y sobre todo ese consejo que nos puede servir de mucho a todos, sobre todo en esa fase inicial, nos decía ella, en dar cariño, en hacer que nuestros hijos no tengan ese vacío emocional y luego justamente tomen decisiones bastante complicadas. En la provincia de Loja queremos decirles que no hemos conocido aún de las cifras sobre este tema, cifras actualizadas, reales, sobre el suicidio. Lo que hace algunos meses pudimos conocer es que efectivamente en cuanto a hombres y mujeres, los hombres tenían tendencia a cometer más este delito, que le llaman también, pero es una situación más allá de esto, bastante compleja por todo el entorno social, que se da, todas las situaciones. Doctora, tenemos ya ¿me escucha? Vamos a confirmar si me escucha, justamente. Sí, me escucho, Rosario. Me escucha. Sí, perfecto. Correcto, ahora sí, retomamos la señal para dialogar con la doctora Rita Goyaguazo a propósito de este tema que venimos conversando. Doctora, le decía la situación que se da, que efectivamente se da, y los padres de familia, el rol tan importante que tenemos los padres de familia al momento de ayudar a nuestros hijos a formarlos, que no sea como antes. A lo mejor los tiempos han cambiado y depende de nosotros como papás ese cariño que podemos inyectar en nuestros hijos. La estabilidad emocional es clave definitivamente para que los jóvenes no cometan, no terminen con su vida a través del suicidio. Muchísimas formas, doctora. Aquellos jóvenes que empiezan a emitir alertas, usted ya nos decía aquellas frases que se pueden decir, que podemos escuchar, pero ¿qué hay de los hechos? De aquellos jóvenes que no consuman a la primera vez, no lo dan por hecho a la primera vez al suicidio,
empiezan haciéndose cortes, por ejemplo, en muñecas, en piernas, que son hechos que se han dado. Sin embargo, tras un auxilio, ellos no pierden la vida. Ahí es entrar en un trabajo mucho más fuerte, no solo él, sino el entorno también, porque ya es una alerta de que efectivamente se quiso dar el hecho. Sí, en realidad es poder haber dejado de lado mucho tiempo que fue importante y valioso. El diagnóstico, mientras más temprano sea, la probabilidad de atención y de recuperación también crece. Pero si en estas circunstancias estas personas fueron, primero no tienen ni un referente de apoyo que les esté pendiente de lo que están viviendo. Entonces pueden haber formas de comportamiento que equivocan la canalización del dolor emocional. Yo tengo dolor emocional y puedo llorar y lo saco aunque nada se resolvió, pero culturalmente me enseñaron a callar el dolor. Yo estoy llorando y me dicen, no llores, ya pasó. ¿A dónde se fue el dolor emocional? Se lo reprimo. Entonces va siendo como capas. El dolor emocional, primero, ni siquiera tuve seguridad afectiva ni sentirme amada desde cuando fui niña. Una historia de abuso sexual genera dolor, culpa y vergüenza. Le avisé a mi mamá, me dijo de que ese es la estrategia de sobrevivencia, el padrastro en la presencia de mi familia. Si es que lo denuncia, nos quedamos sin manutención. ¿A dónde se fue mi dolor? Reprimido porque fue invalidado. Crezco y empiezo a consumir sustancias. Estoy incrementando factores de riesgo, porque el dolor emocional no está siendo procesado. Y luego viene la posición adultocéntrica de decir, es que son chicos que no tienen capacidad. Los adultos somos los que desarrollamos las capacidades en los hijos, los que les ayudamos a verbalizar el dolor y darles dignidad al dolor. Eso es lo que los humanos no sabemos hacer. Entonces, cuando ya tenemos comportamientos que se multiplicó el factor de riesgo, una historia de maltrato, una historia de abandono, se pelearon los papás, esperemos que nazca a ver si es que es hijo mío mismo, historia de ADN, un bebé recién nacido, ya estamos generando dolor emocional. Estamos generando dolor emocional cuando la mujer está contando los días, ojalá no menstrue, ya menstrué porque se retrasó el ciclo y espero no estar embarazada. Ya estamos rechazando ese producto. Entonces son historias que se van acumulando de dolor y el factor clave es el factor genético si yo tengo historia en la familia, como lo expliqué. A ello se suma y se potencia también cuando nosotros tenemos acontecimientos vitales que son estresantes. Dijimos la pobreza, dijimos una separación de una relación de pareja en donde yo siento que se acaba el mundo. Se termina una relación de pareja y es haber ganado una experiencia de lo bonito con lo que me quedo, lo que yo aprendí de mí mismo y yo avanzo. Porque en la edad de la adolescencia tener un enamorado es empezar a conocer mis propios límites y la otra persona. Pero en cambio, estas personas que crees vacíos idealizan la relación. Ni siquiera es porque el otro le dijo, porque el otro le puede estar mintiendo, pero yo le estoy creyendo. Entonces es potenciar a los hijos como para que ellos puedan tener la capacidad, primero, de fortalecer sus propias habilidades personales, que son habilidades para la vida. Autoestima, toma de decisiones, resolución de conflictos, el que puedan ellos tener esa capacidad de verbalizar lo que están viviendo, lo que están sintiendo, en donde los adultos somos los modelos. Papá, mamá son modelos, o si viven con otras personas también se constituyen modelos. Y eso es lo importante, de ser efectivamente ese modelo, porque usted nos hablaba de aquel dolor que queda reprimido y que incluso, no solo en los adolescentes, aquellos personas adultas que tienen una historia que no le han contado, que pasaron por algo bastante complicado, es necesario reconocer, definitivamente reconocer ese dolor para poder avanzar y sobre todo como que le da un toque de liberación a la vida y caminar un poco ya con menos peso. Así es. Eso es lo que yo estaba hablando de cerrar los ciclos, porque muchas personas están determinadas por su tipo de personalidad. Hay personas que somos muy extrovertidas, que podemos hablar del tema de lo que vivimos, podemos socializar, tenemos amigos, y esos son factores de protección. Pero hay personas que pensemos en que su personalidad le hace ser aislado, escasamente vincularse socialmente. Aparte, tiene un componente neurofisiológico en su cerebro, de tipo, como por decir, una depresión endógena.
Y nosotros no le hemos hecho diagnóstico. Es solamente decimos, ya él es así y nada más. Perdimos años entonces en esa probabilidad de haber podido apoyar porque esos tratamientos son estrictamente con fármacos y son de especialidad de psiquiatría. Y no quiere decir de que están locos o que están en una esquizofrenia. Simplemente están en una condición de que su cerebro funciona de manera distinta. Entonces, estas situaciones de acontecimientos vitales y desde su característica neurofisiológica determina esa particularidad. Pero si nosotros vemos que también hay personas que tienen una forma muy negativista de ver las cosas, lo ven todo desde la fatalidad, esa desesperanza se convierte en un estilo cognitivo. Nosotros creamos, la palabra tiene poder, esto nos enseña la programación neurolingüística. Y la palabra que tiene poder es de que yo digo, yo de esta voy a salir, yo de esta puedo hacerlo y aprendo a gestionar mis emociones. Emociones básicas como el miedo, la ira, la alegría. Pero hay otras personas en que dicen, no, yo así soy, a mí nadie me va a cambiar. Muchos seres humanos se sienten que a nadie le importan. Entonces su vida pierde sentido. Y es ahí donde esta vulnerabilidad se potencia y luego de las ideas suicidas vienen los intentos suicidios. Hay seres humanos de que practican el cutting. El cutting son los cortes a nivel de piernas, a nivel de muslos, a nivel de brazos, porque estas personas tienen tanto dolor emocional, tienen un sufrimiento psicológico que no lo pueden verbalizar, no lo saben decir. Entonces el dolor físico desvía la atención de mi dolor emocional acá, pero no lo resuelve. El proceso terapéutico doctora, resuelve. ¿eso se expresa con los cortes o tiene algo que ver en relación con la gente que se tatúa, hace tatuajes y de manera recurrente en su cuerpo? Hace uno, luego hace otro y luego hace otro. ¿O no tiene nada que ver ahí? Repito, cada caso tiene que ser analizado desde su particularidad. Probablemente eso sí tenga esa asociación, pero generalmente las personas que canalizan el dolor a través de un mecanismo como es el cutting, ellos están simbólicamente canalizando. Me duele aquí para que no me duela acá, para que estas ideas no me estén torturando todo el tiempo, para que este nudo que siento como presión por la vergüenza y la culpa de algo, de que me acusan o de algo en donde yo me siento inmerecedora de afecto porque alguien abusó sexualmente cuando era niño o niña. Entonces esas condiciones hacen de que yo canalice mi dolor emocional. Si es que yo esto lo pongo un tatuaje para que nadie no se dé cuenta, pero no se procese el dolor emocional, vino a constituirse como poner una curita en un absceso. No resolvió nada. Pero si hay otras personas que dicen, yo quiero hacerme un tatuaje porque yo superé mi problema de dolor emocional, yo hice y ahora soy totalmente fortalecida, desarrollé inmunidad psíquica positiva y esto que me trae un mal recuerdo, yo me quiero hacer una hermosa mariposa, simbólicamente para ese ser humano estará eso. Habrá otras personas que deciden no hacerse y tener sus huellas de los cortes. Y habrán otras personas de que se hacen tatuaje y no tienen nada que ver con el comportamiento de automutilación, que es el cutting. Cada caso es una particularidad. Perfecto. Ahora bien, doctora, cuando ya se consuma un suicidio, el daño es colateral a esa madre que queda sin su hijo, al padre, a sus hermanos, a su familia. Y muchas veces también cuando la sociedad se entromete a juzgar, porque esto generalmente se convierte en una noticia que se viraliza muy rápido. ¿Qué hacer ahí en ese escenario? ¿Qué hacer en ese escenario cuando ya prácticamente se ha perdido la vida de este joven o de esta señorita y lamentablemente queda mucha gente, su familia sobre todo, con mucho dolor, sentimiento de culpabilidad, sentimiento de dolor, otra tarea bastante grande para superar? Yo creo que en los seres humanos lo que no nos ha faltado aprender desde nuestro contexto sociocultural en el que vivimos es el respeto al dolor ajeno. Cualquiera que haya sido la circunstancia y cualquiera que haya sido el tipo de relación, por mala que fuera, en un núcleo de familia, cuando una persona se suicida, indudablemente van a haber sentimientos de dolor. Va a haber culpa, va a haber esas preguntas sin respuesta que son repetitivas. ¿Por qué? ¿Por qué no me doy cuenta? ¿Qué hice? A
análisis de una y múltiples probabilidades, pero pude haber hecho esto. Esa censura de conciencia que ya hay de la familia tiene que ser respetado, porque nadie puede deslegitimar ese dolor y decir, pero ¿cómo habrá sido la familia? O hacer noticia de eso. Yo creo que ahí el posicionamiento de la familia tiene que hacer de que su dolor se respete y no que sea una cifra más para hacer noticia. Porque eso hace que hayan muchos comentarios. Habrán personas de que puedan haber comentarios de que estén nutriendo emocionalmente. Habrán comentarios de buena intención que quieran ayudar. Pero lamentablemente la mayor parte de comentarios más bien son de buscar responsabilidades y culpabilidades. Entonces eso no ayuda. ¿Quién nos dio el derecho de juzgadores? Pero humanamente es lo que primariamente y primordialmente se hace. Entonces, pobre madre, hasta por instinto, en una especie primitiva, una madre siente dolor cuando su cría está sintiendo riesgo, peor si se está muriendo. Y sin embargo, desde esas actitudes de hacer periodismo y noticia, con un caso de suicidio, podemos estar generando, sin tener la intención, crímenes emocionales dentro de los núcleos de familia. Entonces, por respeto a la dignidad humana, por respeto al dolor de los otros, uno se debe abstener de hacer una opinión, más aún un juicio de valor. Y lo que sí deberíamos hacer es de que cuando las familias... Entonces, nosotros como sociedad, si en algo podemos ayudar y las instituciones públicas que de una u otra forma pueden dar una asistencia social. Sí, lo positivo de trabajar es hacer psicoeducación. La psicoeducación fortaleciendo habilidades en donde, mire, el contexto educativo tiene espacios privilegiados. Tenemos adolescentes en aula. Entonces, los psicólogos educativos, a través de sus departamentos de consejería estudiantil, potenciar las capacidades de los chicos, ayudarles a visualizar su necesidad. Yo estoy viviendo dolor emocional, pero no lo puedo contar en mi grupo de 50 compañeros, pero escúcheme usted, y el dolor emocional se verbaliza y sale, porque ya no se queda en mí. Y el hecho de haber tenido una escucha respetuosa, no consejera, respetuosa y comprensiva, hace de que esa persona quizás encuentre un tema de ayuda. Hay personas de que tienen un fortalecimiento muy fuerte en el tema espiritual, y esa es una estrategia muy positiva. Pero hay personas de que desde la propia libertad que tenemos de credo en los seres humanos, no creen. Entonces, pues tienen que buscar otro tipo de asistencia. Yo creo que la tarea de todos es poder potenciar capacidades y de fortalecimiento personal, de valía, de sanación, de generar esas relaciones de comunicación, de una cultura de paz, de convivencia, de educación, como lo decía, con lenguajes básicos de amor y límites, sabiendo escuchar. Los adultos que crían a los hijos en sus primeros años de la infancia con habilidades para la vida han disminuido el riesgo en un al menos 80%, porque ya están potenciados, ya saben cómo resolver conflictos, ya saben la recursividad que encuentran, ya pueden extender red de apoyo, aunque estén en dificultades para tomar decisiones. La vulnerabilidad se da en donde se fortalecen muchos factores de abandono, de crisis, de dolor, de maltrato, de historias de violencia, de decisiones tempranas de hacer pareja, de consumir sustancias. Entonces yo creo que la tarea es potenciar factores de protección y disminuir factores de riesgo. Doctora, ¿qué decirles a los padres de familia que aún tienen esa idea de que incluso la letra con sangre entra o el psicólogo es el... a mí es muy común escuchar eso que dicen muchos papitos ya bastante mayores que dicen yo no necesité de psicólogo. Sin embargo, usted nos hacía al inicio referencia, al inicio de esta entrevista, de cómo los tiempos han cambiado, de aquellos jóvenes con capacidades totalmente distintas. Usted hoy en día, un niño de 4 o 5 años, le maneja muy bien el tema tecnológico, se expresa muy bien, ha perdido el miedo en público, son niños mucho más expuestos, los adolescentes ni que se diga. Pero qué decirles a estos padres de familia que todavía siguen teniendo esa idea que será producto de su formación también, no sé ni cómo culparlos porque es parte de lo que ellos recibieron. Yo quiero responder a su pregunta
dejando reflexiones a los papitos que nos puedan escuchar. Y quiero preguntarles a ellos que hagan esta propia autoevaluación. ¿Podemos regresar el tiempo? Muchos adultos de generaciones anteriores se permiten evaluar y comparar diciendo que el tiempo de antes fue mejor que el tiempo de ahora. Y como usted bien lo decía, Rosario, y yo coincido con ello, ni siquiera son responsables, porque vivieron quizás otro tiempo. El tiempo es lo único que no podemos regresar. Y no es que el tiempo de antes fue mejor y el tiempo de ahora es peor. No, solo son tiempos distintos. No hay juicio de valor en el tiempo. Porque si podríamos nosotros regresar el tiempo y querer en el tiempo actual educar a los adolescentes de hoy a lo que nosotros fuimos adolescentes hace unas no sé cuántas décadas, entonces la tarea, papitos, es regresemos el tiempo. Y eso no es posible. La tarea de los padres, que tenemos que enfrentar un mundo de ahora, con factores de exposición en la tecnología, en la pornografía, en los medios, en la incidencia de consumo de alcohol o de otras drogas, en la presión del grupo, en las escasas habilidades para la vida, para resolver conflictos de los adolescentes. Aquí nos toca vivir. Este es el contexto de ahora. Y si nosotros los papitos no aprendimos eso antes, nunca es tarde para desaprender lo que fue válido para la época nuestra y ponernos en lo que es válido en la época de ahora. No podemos educar generaciones de hoy con patrones del pasado. El tiempo es ahora, los recursos y las capacidades individuales en todos los papitos de poder ser mejores papás están aquí y ahora. Busquen ayuda cuando la necesiten. No todos nacemos sabiendo ser papás. También nos equivocamos y nos equivocamos mucho, porque en ese ánimo de querer educar, de querer estandarizar, a veces de querer homogenizar a los hijos, los lastimamos y no los sanamos. Y a lo que los humanos nos cuesta decir es, perdóname, lo siento, te maltraté, a mí me duelen ahora las manos de haberte castigado como lo hice, pero esas son las barreras que están en nuestra mente, que los papitos debemos vencerlas para poder educar de manera distinta. Doctora, yo quiero agradecerle por su tiempo y por todos sus consejos en esta noche, que nos han servido de mucho, incluso de manera personal en cuanto a lo profesional, porque debemos reconocer como periodistas y como medios de comunicación que cometemos errores muchas de las veces al manejar información de este tipo. Si bien es cierto, se ha avanzado muchísimo, por ejemplo, ya no exponer una fotografía en un caso como este, en buscar ilustraciones, pero no deja de ser doloroso y de manera personal yo sí le agradezco por esta observación que ha hecho de manera pública. Los medios es legítima, todos los días tenemos que aprender, el hecho está en rectificar y seguir avanzando. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por todas estas sugerencias. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Buenas noches también a quienes nos han acompañado. Gracias también por su interacción, por compartir esta entrevista. Nos encontramos el día domingo, estaremos en un diálogo clave similar con el defensor del pueblo, así que los invitamos a que se mantengan pendientes de nuestras publicaciones. Buenas noches. Hola, sabemos que tenías muchos planes para este año, que quizá te ves en obligación de posponer o cancelar. Pero tranquilo, hay alguien que tiene planes grandes para nosotros, planes perfectos. Juntos saldremos de esto. Shake, agencia creativa.